Teleaudiencia de su canal Tele Don Matías, una vez más estamos con ustedes en su programa Tema Libre. Este es el correspondiente al jueves 28 de octubre de 2021. Primero que todo, pues, nuestro abrazo de condolencia para la familia de don Sigifredo Pemberti y también, como lo ha hecho casi todo don Matías, por no decir que todos, nuestro abrazo para el padre Erasmo y su familia con motivo de la muerte de su señora madre. Agradecer a quienes me han llamado y de una u otra forma me han comunicado su complacencia por el programa especial Tele Don Matías, ese programa de experiencias educativas. Gustó muchísimo. Y el canal Tele Don Matías, para quienes ven este programa hoy jueves 28, lo repetirá este sábado en horas de la tarde. Es posible por ahí 3:30, 4 de la tarde para que estén pendientes. El programa gustó muchísimo, esperamos que quienes no lo han visto puedan disfrutarlo nuevamente. Y repito, muchas gracias a quienes nos han dado sus opiniones, porque esto lo hacemos de todo corazón, para que le llegue a las personas a quienes les debe llegar, sin ningún interés especial, simplemente hacer algo por don Matías. Vamos ahora sí entonces con la temática del programa de hoy. Tenemos una reflexión. La reflexión está en el Colombiano de hoy, en la página 7. Colombiano, jueves 28 de octubre. Hay un titular, ya voy a explicar lo que dice: bomberos reclaman apoyo de la alcaldía. Esto es en Medellín, no se trata de don Matías, pero ustedes recuerdan pues mi referencia en el programa anterior a lo que sucede con los bomberos de don Matías. Y hay una reflexión aquí de un bombero ya retirado. Dice: nosotros salvamos vidas. Si no existieran los bomberos, ¿quién atendería los desastres en la ciudad? Esto para llamar nuevamente la atención con respecto a la situación de los bomberos de don Matías actualmente. No comparto la sede donde están ubicados. Creo que se debía hacer una convocatoria a la ciudadanía, muy especialmente a los industriales, a los comerciantes y lógicamente a la administración, para ver qué podemos hacer por nuestros bomberos. En Medellín hay una diferencia muy grande, y es que los bomberos son una institución dependiente de la administración, lo que no tenemos en don Matías. Son una institución prácticamente particular que nos presta servicio a todos en un caso de una emergencia, pero que no dependen directamente de la administración. Es preciso que esto quede muy claro. Y repito lo que dije en el programa anterior: con los bomberos sucede algo parecido a lo que pasa con la policía. Solamente los valoramos cuando los necesitamos. Yo quiero una vez más llamar la atención a este respecto. Me encuentro en un problema muy grave con la teleaudiencia. Hay muchos que dicen que les gusta cuando yo ayudo a analizar y a entender algunos temas de carácter local, regional y nacional, y toco algunos temas de política. Para algunos pues lo he hecho de una manera totalmente vertical, independiente. Hay otros que dicen que por allá se me nota alguna inclinación hacia algún lado. Yo procuro ser lo más objetivo posible. Entonces hay a quienes les gusta eso, y hay otros que están muy encarretados, que les gusta muchísimo cuando cuento historias de don Matías. Y esto tiene una razón de ser, y es que la mayoría de la gente no conoce nuestra historia. Muchos don matieños que de pronto no se han tomado el trabajo de ir a los libros que tienen la historia de don Matías, y otros que de pronto no han tenido ningún interés en informarse, y otros que han venido a vivir con nosotros y es poco lo que conocen. Entonces no sé realmente por dónde orientarme, pero esta vez me ganó el amor por don Matías.
Y por eso, para no dejar hilos por allá sueltos, voy a continuar con la temática que traía cuando venía leyendo algunos apartes del librito Don Matías 175 años. Les recuerdo que este libro fue traído por la colonia de Don Matías en 1989, cuando Don Matías cumplía sus 175 años. Venía comentando y leyendo algunos apartes. Había leído el último de lo que eran las empresas públicas. Este había sido escrito fue escrito por Gonzalo Yepes. Sigue otro que se titula Nuestros profesionales. Este es un discurso del doctor Francisco Eladio Gómez Yepes, cuando hubo en Medellín una reunión y casi que un desfile de profesionales donmatieños y profesionales hijos de donmatieños. A mí en esa época no me gustó mucho porque no estaba de acuerdo con que separáramos por allá como ciertas categorías de profesionales, de hijos de profesionales, y sin embargo había muchos donmatieños que yo les dije en esa época que se iban a ir y me dijeron que no, que porque eso era para profesionales. Ellos lo tomaron como un poco de discriminación. Sin embargo, el doctor Francisco Eladio Gómez Yepes hizo un bonito discurso refiriéndose a los profesionales, a aquellos que hacen un esfuerzo para que la gente después les diga doctores. Muy bonito el artículo, pero de verdad que a mi juicio es poco la parte que tiene para leerles a ustedes. Sin embargo, separé por aquí un párrafo que dice: recuerden siempre que tenemos el deber de dignificar su memoria y sus hechos, refiriéndose a don Matías, con una vida ejemplar, de constante lucha, de sacrificios y desvelos, para hacer de nuestra patria el digno y pacífico lugar que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos se merecen, refiriéndose pues, lógicamente a motivar a los profesionales y a los hijos de profesionales a querer a don Matías. El siguiente artículo se llama Don Matías, ciudad levítica, y fue escrito por aquel que en esa época se llamaba el hermano Claudio Marcos, el autor de 2 monografías, la primera pues de un carácter muy religioso y la segunda la que he criticado porque tiene errores gravísimos. Pero bueno, escribió en esa época el hermano Claudio, no, este no es de Claudio Marcos, este es de Joaquín Bernardo Restrepo Botero, este artículo, perdón, de Joaquín Bernardo Restrepo Botero. Dice en los apartes que resalté: la historia de don Matías en el aspecto religioso ha sido animada por unos sacerdotes, párrocos y cooperadores que han sostenido siempre su espíritu creyente y religioso. Ellos mismos han sido unos ejemplares de santidad y de espíritu sacerdotal, y sus predicaciones se han encaminado siempre a elevar las almas hacia Dios y hacia el sostenimiento de las buenas costumbres. Por ello no es raro que por muchos años las vocaciones sacerdotales florecieran y abundaran en don Matías, a tal punto que fue llamada la ciudad levítica de Colombia. Por allá, más adelante, habla un poco de Monseñor Miguel Ángel Builes, de Monseñor Francisco Gallego Pérez, de Monseñor Jorge Giraldo Restrepo y de Monseñor Alonso Arteaga Yepes como obispos, y de Monseñor Luis Alfonso Yepes Rojo, que en esa época era prefecto apostólico, una categoría prácticamente igual a la de obispo. Estos, repito, estamos en 1989, por aquí en los periódicos creo que tengo alguna página donde están los 4 primeros obispos y no aparece todavía el otro monseñor, el prefecto Monseñor Luis Alfonso Yepes Rojo. Estaba en esa época todavía muy nuevo. Los 4 obispos que siempre se han considerado como las grandes cabezas de la religiosidad en don Matías. Tenemos a Monseñor Miguel Ángel Builes, Monseñor Francisco Gallego Pérez, Monseñor Jorge Giraldo Restrepo y Monseñor Alonso Arteaga Yepes. Estos periódicos vamos ahora de pronto a tomarles unas fotos para que salgan un poco mejor, que así como yo los muestro aquí.
Entonces hace un comentario de la enorme cantidad de sacerdotes y muy especialmente de los obispos. Insiste en que entonces don Matías se llamó la ciudad levítica de Colombia. En esa época eso era famoso, don Matías, en todas partes por el número de sacerdotes. En el periódico Nuestra Gente, que se publicó con motivo de las fiestas del sesquicentenario, hay una o dos páginas por allá, todas donde se habla como de un ramillete espiritual, una cantidad de la lista de todos los sacerdotes religiosos y religiosas de la época. Vamos a otro artículo titulado La educadora donmatieña. Esa educadora que ustedes ven ahí con unos niños es la señora Maruja Giraldo, a quienes muchos todavía recordamos, y muchos de ustedes, amigos televidentes, indudablemente fueron sus alumnos y recibieron sus enseñanzas. Este de la educadora donmatieña es escrito por doña Marta Sepúlveda Duque, una señora a quien recordamos muchísimo, y aquí menciona un buen número de educadores de una primera etapa, luego de una segunda y posteriormente algunos de los más nuevos en esa época, en 1989. Dice, desde tiempo atrás oímos a nuestros antepasados hablar de aquellas educadoras que se dedicaron de tiempo completo a formar a la niñez donmatieña, como una Sixta Pérez, Rumalda Yepes de G, Benilda Valencia, Fernandina Gallego, Ernestina Osorno, Las Barreritas, Teresa Lopera M, educadora de educadoras, Margarita Agudelo, Rosa Tulia Builes y Teresa Posada. Yo de estas recuerdo prácticamente a doña Ernestina, recuerdo a doña Rosa Tulia, que vivió mucho tiempo en la calle que en esa época llamábamos Tripasiega, la que está entre el asilo y el barrio 6 de junio, la conocí ya muy mayor. Luego menciona cómo las terciarias capuchinas vinieron a don Matías y trabajaron en la que se llamó en esa época la normal La Inmaculada. Ahora vienen otro poco de maestras, de educadoras donmatieñas, ya en esa época en plena actividad, y nos menciona siempre solícitas, un puñado de orientadoras han permanecido varios lustros en las escuelas e institutos de enseñanza media de nuestro caro don Matías. Todas ellas de grata recordación, como Josefina Yepes, fue mi maestra de primero de primaria, Alicia y Rosalvina Yepes, hermanas de la señorita Alicia, Anadelia Alzate, a quien todo don Matías conoce, Aurita Gallego, Teresita Velázquez, a quien enviamos un saludo muy especial y le pedimos a Dios que todavía nos la conserve muchos años más. Sabemos que Teresita pues ya está muy mayor, a veces tiene dificultades de salud, pero de verdad que le enviamos un caluroso saludo. Ligia Baena, inolvidable para don Matías. Marta Zapata, hermana de don Julio, creo que está viviendo actualmente aquí entre nosotros. Maruja Giraldo, ya se las mencioné. Concha Cadavid, también fallecida, María Osorno, Octavia Gómez. Yo creo que muy pocos sabían cuando visitaban el asilo que una señora que hacía ya cositas manuales, que tenía una memoria extraordinaria. A mí con solo escucharme hablar me dijo, vos sos fulano de tal. Octavia, recientemente fallecida en el asilo. Miriam G., no sé el G, qué apellido será, Orfa y Amparo Ramírez, Amparo y Lucelena López, muy recordadas entre nosotros, Amparo y Lucelena, que falleció ya pensionada, fue directora de la escuela Hoy Luis López de Mesa, y María Sepúlveda, María, hermana de Socorrito. En esa época estaban ejerciendo su magisterio, la mayoría o estas últimas aquí en don Matías. Y vuelve a mencionar aquí otras también, que de pronto no ejercieron su magisterio tanto en don Matías como sí en otras partes. De épocas más recientes y aun cuando no les haya tocado laborar en su tierra natal, tenemos educadoras dignas de figurar en medio de esta playa de donmatieñas, porque han cumplido a cabalidad como las mejores
en sus centros de enseñanza, en donde se les ha reconocido su eficiente labor. Y menciona las siguientes: Edelmira López, Isabel Agudelo, Pastora Echeverry, Pastora sí debió haberla mencionado entre las mayores, esa sí es muy anterior a nosotros, Blanca Gómez, Margarita y Clara Lopera, Ana Giraldo, Marta Ramírez, Ana Rojo, Lucila Estrada, Marta Rendón, Esther Torres, Aurora Gaviria, Amanda Gómez, Lilian y Rocío Cadavid, Cecilia Amparo Cadavid, Alicia Restrepo, Lucía y Sofía Gallego, Gilma y Marta Alicia Baena, Luceli Builes, Blanca y Teresita Restrepo, Eugenia Mejía, Emilce Duque, Irma Pemberti, Gabriela Cadavid y Amparo Martínez. Ella las menciona no tanto por época, sino por ser don matieñas que trabajaron fuera de aquí de don Matías. Algunas de ellas sí pasaron por don Matías. De pronto conocí o conozco todavía algunas de estas últimas. Luego dice, fuera de todas aquellas que por limitaciones de este corto esquema no alcanzamos a detallar, no por falta de méritos, ni porque desconozcamos sus valores. Y para finalizar, le repito que este artículo se tituló La educadora donmatieña. Menciona a dos grandes educadoras. La una, Emilia Duque Yepes, muy poco conocida en don Matías, fue maestra durante sus primeros años de ejercicio de la profesión y después fundó en Medellín la primera escuela de comercio que hubo, que se llamaba el Instituto Comercial Antioqueño. Era una entidad muy conocida en Medellín, donde todas las damas que no seguían otras profesiones estudiaban comercio. Y menciona a Ligia González Betancourt. La doctora Ligia González Betancourt todavía vive, tiene algunos nexos todavía con don Matías, aunque viene muy poco, y de ella dice lo siguiente: Ligia González Betancourt es el ejemplo de la superación. Ella, silenciosa pero tenazmente, ha saboreado la satisfacción del ascenso desde la escuela rural, uno a uno los eslabones de la educación, hasta llegar a la dirección de la primera fundación universitaria dirigida por una mujer, en este caso una brillante educadora donmatieña. Su fundación María Cano, con apenas un año de labores, repito, estamos hablando de 1989, ya empieza a destacarse como las mejores en sus especializaciones. Yo creo que todo el mundo sabe hoy la dimensión que tiene la Universidad María Cano. Es propiedad de la señora Ligia González Betancourt, hija de nuestro pueblo don Matías, y ella todavía vive y lógicamente ya tiene que poner quien se ponga al frente de la universidad. Viene otro artículo, me lo encomendaron, titulado La confección, cambio laboral y social. Yo comienzo ahí haciendo una breve historia de don Matías, cómo antes de la confección don Matías era famoso por sus sacerdotes, por sus obispos, por los conductores que tenía enormes cantidades, y era famoso también don Matías por su importante producción lechera y agrícola. Poco a poco voy haciendo un recorrido y las partecitas que más resaltan son: los arrendamientos eran baratos y fácilmente se conseguía una vivienda desocupada. La droga no se conocía y las costumbres se vivían dentro de un ambiente religioso y semicampesino. Pero de un momento a otro se vio frente a la nueva industria, la confección. Empiezo a narrar cómo se fueron formando las primeras fábricas, cómo algunos adquirían conocimientos allá en Caribú, en Industrial del Vestido. Después resultaba alguien que tenía un dinerito por ahí y le decía, bueno, ya usted sabe trabajar, venga, montemos una fábrica, vea a ver de dónde nos dan trabajo, y así fueron surgiendo la enorme cantidad de fábricas. Quiero sí hacer una aclaración, y es que la mayoría de esos primeros fundadores de fábrica se puede generalizando decir que se quebraron. Y se quebraron porque en esa época no había ninguna mentalidad empresarial, y muchos de ellos
no le daban el mejor uso a los dineros que se ganaban. Muchos compraban la mejor finca, el mejor carro, pasear bastante, darse todo el gusto, así muchas veces no hubiera con qué pagarles a los trabajadores. Posteriormente ya los confeccionistas se fueron formando en lo que es una verdadera empresa y a manejar esas empresas como debe ser, como se administran hoy, y ya vemos la cantidad de empresas que tenemos hoy sostenidas en Don Matías. Digo por allá también que la cooperativa de ahorro y crédito, en esa época cooperativa de ahorro y crédito Don Matías, le facilitó dinero a muchas personas para ir organizando también esas primeras pequeñas fábricas. Y esta parte sí la voy a leer toda porque dice, ¿qué nos ha traído la nueva industria? Yo sé que muchas personas mayores van a estar más o menos de acuerdo con lo que aquí se dice. Básicamente, un ingreso para la clase proletaria que hoy lucha mediante su trabajo para lograr unas mejores condiciones de vida. Tenemos que tener muy presente que la confección fue la industria que abrió fuentes de trabajo en Don Matías. Antes nuestros hombres eran los que trabajaban en obras públicas, cuando había que hacer una carretera, muchos como conductores y ayudantes, y los otros, la gran mayoría, como agricultores en esa época. Luego dice, también nos trajo la atención de entidades tales como Confama, Confenalco, Sena, Acopi, que algo aportan al pueblo, así sea para beneficiarse de él. Esas instituciones fueron llegando, traían cursos, traían información, pero al mismo tiempo también se beneficiaban ellos de lo que algunas industrias tenían que pagar para que les prepararan a sus trabajadores. La vinculación de algunos capitales foráneos que procurando aumentarse han abierto nuevas fuentes de trabajo. Fueron llegando otras personas con algunos capitales a buscar formas de trabajo en Don Matías. Viene luego una imagen exterior para el municipio, ya que los medios de comunicación también han sacado su partido. La emergencia de emerger, de salir de una nueva clase social, los empresarios de la confección, nativos y foráneos, es decir, los de Don Matías y los que nos llegaron de otras partes. El consecuente desarrollo de otras industrias comerciales. Lógicamente, al haber trabajo por la confección, las demás industrias fueron progresando porque entraba dinero a Don Matías. De todo, lo más importante es que los donmatieños tienen donde vender su fuerza de trabajo, factor primordial para la satisfacción de las necesidades básicas. Pero viene la otra parte. No todo ha sido color de rosa. Don Matías no contaba con la infraestructura física que le permitiera enfrentar los nuevos fenómenos que le vendrían, como estos: la invasión de personas de muchos otros pueblos en procura de conseguir un empleo. A Don Matías empezó a llegar mucha gente debido a que fue cogiendo fama de que aquí había mucho empleo. Entonces llegó gente de muchísimas partes. Aquí yo tengo una pequeña anécdota de que en esa época era carísima una vivienda y en una pieza se acomodaban 3, 4 personas para pagar una vivienda bien cara. Pero hay una anécdota muy especial. Había un señor que venía con un poquito de mercancía en cada mano y como bien confiada la gente y como había trabajo, casi todo era fiado. Dentro de 8 días vengo, me va abonando. Pero llegó una época difícil de la confección y el señor vino a cobrar y ya no había nadie de las personas que le debían. De tal manera que el señor, a quien conozco todavía, se quebró en forma definitiva. Son anécdotas de lo que hemos vivido durante la época de la confección. Hoy, por fortuna, sabemos que hay suficiente trabajo y que la gente ha mejorado mucho sus condiciones económicas. Luego viene, entre las partes negativas también, la falta de una mentalidad empresarial, tanto para obreros como para los mismos empresarios. Ya hice el comentario anteriormente. La falta de educación del pueblo para manejar sus ingresos, lo que conlleva el desarrollo de la industria licorera y sus consecuencias.
se aumentó enormemente el consumo de licor en Don Matías. Sobre esto tengo por allá otro concepto un poco atrevido que me abstengo de mencionarlo porque sé que a muchas personas no les gustaría. Una grave escasez y encarecimiento de la vivienda, factor que quienes explotan con él han sabido aprovechar al máximo. Y este otro, un espíritu de egoísmo y de leal competencia dentro del grupo de los confeccionistas, que no les ha permitido convertirse en verdadera fuerza aglutinadora de voluntades que logre establecer unas reglas de juego y de cooperación en beneficio de sus trabajadores y por lo tanto de sus empresas. Y para terminar, les hago como un llamado a los industriales, a los confeccionistas de esa época, para que fueran más unidos y decía así: sea esta la oportunidad para que todos los que tienen que ver con la próspera industria de la confección mediten un poco y miren hacia dónde van. No solo el obtener beneficios económicos ocasiona satisfacciones, hay otros valores como la cooperación, el buen ambiente, la superación intelectual, la lealtad, la convivencia y tantos otros que inciden en el logro de mejores condiciones de vida. Esa era como una especie de consejo para los confeccionistas de esa época. Les repito, estamos hablando de 1989. Yo espero que de esos vicios que he mencionado ahí, ninguno hoy subsista. Ahora que menciono entonces la industria de la confección, los trabajadores, los empresarios y las condiciones de vida en Don Matías, y como ya el tiempo se me acaba, quiero terminar haciéndome una preguntita. ¿Cuántos de ustedes, señores empresarios de la confección o de otra industria cualquiera, tienen por allá un fondito o destinan un fondito al final de cada año cuando hagan su balance para ayudarles a aquellos niños pobres, hijos de sus trabajadores y trabajadoras que se encuentran cursando su primaria, su bachillerato o su universidad? Piénsenlo un poquito. Esa puede ser una satisfacción. Rebájenle un poquito a sus fiestas de fin de año. Rebájenle un poquito a esas enormes ganancias y dediquen por allá un fondito para ayudarles a los hijos e hijas de sus trabajadores que estén estudiando para procurar superarse en la vida. Me quedan otros temas que quería mencionar, especialmente de unos reconocimientos que se hicieron a personas cuando los 150 años de Don Matías. Ya lo haremos en un próximo programa, porque hoy se nos acabó el tiempo. Con eso agoto ya el material que teníamos en este librito de Don Matías, 175 años. Muchas gracias por haberme permitido llegar hasta ustedes. Continuaré recogiendo opiniones de ver qué les gusta a ustedes. A uno les gustan las cosas, a veces mis comentarios, mis opiniones sobre hechos, sobre asuntos políticos, sobre el acontecer del orden local, nacional, regional, y a otros les gusta mucho la historia de Don Matías. O de pronto vamos intercalando y seguimos con su programa Tema Libre. Gracias también a la parte directiva y a los trabajadores y empleados de su canal Tele Don Matías, y hasta nuestro próximo programa. Recuerden, en horas de la tarde el próximo sábado, por ahí de pronto 3:30, 4, experiencias educativas, un especial de Tele Don Matías. Estoy seguro de que les va a gustar muchísimo. Hasta nuestro próximo programa.